Buen día, bienvenidos a su podcast Los privilegios de ser patrón. El día de hoy arrancamos una serie de entrevistas enfocados directamente al tema del emprendimiento y con empresarios. Por el valor que representa este primer episodio, traje a una persona la cual valoro mucho su trabajo y la labor incansable que ha hecho en la parte del emprendimiento. Él es mi papá, Eduardo Alba Ríos. Hola, pa, ¿cómo estás? Hola, hijo. Muy bien, hijo, gracias. Gracias por la invitación, buenos días. Muy bien. A tu orden, hijo. Oye, vamos a platicar sí, un poquito. Hice una pequeña introducción a tu persona y la voy a leer. Eduardo Alba Ríos, un vendedor, emprendedor y empresario nato. Naces el 1 de noviembre de 1957. 1953. Entonces le fallé. 1953. No me favorezcas. Siendo el hijo menor de 3 hermanos, naciste y creciste en los rumbos de Observatorio en aquel Distrito Federal. Barrio de Tacubaya. Barrio de Tacubaya. Bueno para el soccer y fui fiel seguidor de las Águilas del América. Estudias contabilidad, ¿Sí? Sin embargo, pronto encuentras que podías desarrollarte mejor en ventas. Así es. En donde encontraste tu camino y te desarrollaste como empresario, como vendedor y como emprendedor. Así es. Pues muchas gracias, pa. Entonces vamos a platicar un poquito de tu persona, ¿sale? Chico, si te parece. Claro. Platícame un poquito, pa. Primero, ya dijimos que naciste por los rumbos de Tacubaya, pero ¿dónde naces? ¿Cómo creces? Platícame un poco. Bueno, pues yo nací, te digo, en el barrio de Tacubaya, en Observatorio. En aquel tiempo, un barrio muy bravo, donde había de todo, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, brincamos ese riesgo de poder caer por el bien y el mal. Y gracias a Dios, yo brinqué esa línea y aquí andamos, dedicándome a trabajar, sobre todo para mi familia, que es mi esposa, y son ustedes mis hijos, ¿verdad? Oye, fíjate, hace poco me platicabas, quisiera que nos platicaras a todos una anécdota, la que me platicaste con mi abuelito Norberto. Sí. Y quiero que me la platiques porque de ahí creo que quiero desprender un poquito la plática. Sí, claro. Sí, bueno, mira, te comentaba que precisamente donde yo crecí, en la mera esquina, ahí se dividía la calle en 4, ¿verdad? Ajá. Entonces, en un lado se juntaban los señores mayores. Bueno, todo era terracería ahí, y se juntaban los señores mayores que ya regresaban en la tarde de trabajar. Sí. Y bueno, pues en la otra esquina, ahí a unos metros de separación de calle, se juntaban las gentes que iban a robar. A la otra calle se juntaban los gentes que se drogaban. En aquel tiempo era realmente pura marihuana, muy escandalosa. Y en la otra esquina nos juntábamos los amigos de la infancia que estábamos esperando que cayera la tarde para poder empezar a jugar fútbol en la calle. Uh-huh. Y de ahí hasta que se nos iba el balón o la pelota, en aquel tiempo hasta que se iba a una casa y ya no nos la regresaban, y bueno, pues acababa, okay, ¿verdad? Eso. Entonces yo me acuerdo muy bien que en una ocasión mi abuelito Norberto venía de trabajar y me ve que estoy ahí yo platicando con los que fumaban marihuana, porque no había nadie de mis amigos, y me habla y me dice, ven, y ya yo camino hacia allá con él. Y me dice, ¿qué haces ahí? Uh-huh. Y pues yo le comento, estoy esperando a mis amigos. Dice, pero esos no son tus amigos. ¿Te das cuenta que con los que estás ahí se están drogando? Le digo, sí. Le digo, pero yo no. Sí, yo lo sé que tú no. Pero la gente que pasa y que ve ahí, pues va a pensar que tú también te drogas. Te drogas. Dice, entonces, grábatelo muy bien. Es primera y última vez que te quiero ver ahí. Si tú ves que no están tus amigos, pues no te acerques ahí. Mejor ponte a platicar con los otros señores, que me encantaba platicar con los señores mayores, porque me permitía hacerle yo bromas a ellos. Uh-huh. Ellos también me hacían bromas.
Y bueno, nos llevamos muy bien con ellos, ¿verdad? Ahí aprendiste a alborear, ¿o no? Y de ahí pues aprendía uno el albur, el no dejarse, ¿verdad? El no dejarse. Pero fíjate, te preguntaba eso porque siendo un barrio muy bravo y donde había mucha gente viciosa, tú logras pasar eso, no te contaminas de esa parte. Sí, gracias a Dios. Pero ¿por qué sientes que fue eso? Bueno, pues todo eso fue primero porque los amigos con los que yo me juntaba, había como 1 o 2 nada más que con el tiempo se drogaban y se echaron a perder. Ellos sí se contaminaron, pero la mayoría de los muchachos, que en aquel tiempo éramos muchachos, eran muy jóvenes, pues ellos sí éramos muy deportistas todos, ¿verdad? Todos. Muchos, muchos grandes amigos que todos nos dedicamos a puro deporte, ¿no? Oye, Pa, siempre has sobresalido por la personalidad fuerte que has tenido. ¿Tú crees que te ha ayudado eso en algo en tu vida? Bueno, sí, hijo. Sí, y mucho. Mucho porque aprendí primero a no dejarme, ¿verdad? De nadie, pero tampoco a abusar de nadie. Tanto así que yo jamás he fumado, a ustedes les consta. No soy tomador. Ya tengo 70 años. Por desgracia, muchos amigos de la infancia que luego ya con el tiempo se dedicaron a tomar, pues ya partieron de esta vida. Pero pues me siento muy satisfecho que yo los veo ahora ustedes, a mis hijos, que no fuman, no toman. Toman socialmente y en casa, ¿verdad? Un poquito para convivir. Pero yo siempre decía, yo no tomo porque si no, ¿quién maneja, verdad? Ok. Y así me quito. Oye, fíjate, me voy a brincar un poquito cuando llegas a la adolescencia. ¿Te gustaba mucho el soccer, el fútbol? Sí, hijo. ¿Jugaste, sí. no? Sí. ¿En dónde jugaste? Sí, bueno, pues yo estuve en la reserva especial que aquel tiempo se llamaba de Pumas. Ok. Posteriormente... ¿Ahí estaba mi tío Raúl, o no? Ahí estaba tu tío Raúl, que yo lo invité a él precisamente para que fuera. Okay. Para que fuera conmigo, porque yo invitaba a gente que yo les veía que tenían posibilidades. Invité todavía como a 3 amigos más para que fueran. Okay. Pero se sentían estrellitas y se regresaron al barrio, ¿verdad? Okay. Y jugaban bastante bien, mucho mejor que yo, pero no eran disciplinados y ellos pudieron haber hecho mucho, ¿verdad? Y si te gustaba mucho y eras bueno, ¿por qué lo dejaste? Bueno, pues yo lo dejé porque inclusive en la última etapa yo estuve entrenando también con la reserva profesional de Cruz Azul. Yo me iba, en aquel tiempo yo iba a entrenar, en aquel tiempo se llamaba Jaso Hidalgo. Okay. Y luego ya se volvió en Ciudad Cooperativa Cruz Azul. Entonces a mí me invitó Javier Sánchez Galindo para que yo fuera para allá, que en aquel tiempo era un futbolista de la selección mexicana. Okay. Jugaba en Cruz Azul, le decían el pierna fuerte. Y a través de un primo político que se llama Gonzalo, él fue el que le insistió para que me llevara. Y cuando yo llegué allá a Cruz Azul, me voy encontrando que el entrenador era un futbolista que fue seleccionado mexicano, Alfredo El Fello Hernández, le decían El Fello, que era precisamente de Observatorio en Tacubaya. Okay. Y entonces pues ya nos identificamos ahí y pues se siguió, pero yo no me quedé porque precisamente a mí me pagaban y me ofrecían muy poquito, que nada más me alcanzaba para los pasajes. Entonces decidí ya no ir, porque yo veía todas las necesidades que había en casa. Mi mamá trabajando, un padre ausente toda la vida, en el cual él tenía posibilidades económicas, pero nunca llegó el apoyo, ¿verdad? Nunca llegó el apoyo. Bueno, entonces yo veía todas esas necesidades. Después entré a trabajar a una empresa de artes gráficas, una empresa muy grande en la Ciudad de México. ¿Cómo se llama? Esa empresa se llama Miguel Galas S.A. Okay. Parece que ya desapareció.
Pero yo me encontré ahí con unos dueños muy generosos, muy buenas personas, que me apoyaron siempre en todo. Y a través de ellos, posteriormente, me invitó un jugador, un argentino que vivió en México, Héctor Ferrari, que jugó pues muy bien, jugó en el equipo León. Sí. Me invitó a irme a Córdoba, Veracruz, y yo fui a entrenar allá con ellos. Estuve 2 semanas, pero yo en aquel tiempo dije, segunda división, pues no, creo que soy de desecho, porque en aquel tiempo había esa mentalidad. Y me regresé a seguir trabajando en Miguel Galas, y ahí me permitió conocer toda la planta de impresión, conocer todos los procesos de acabado. Yo no los operaba, pero yo veía cómo hacían todo. Y desde ahí pues, me fui inclinando hacia el área de ventas, porque el director de ventas me invitó a trabajar con él como su asistente, y yo estaba en contabilidad. Sí, porque entraste en contabilidad, ¿no? Yo entré en contabilidad, y de ahí ya me invitaron al área de ventas, y ya después pues yo llevaba el control de toda la empresa de ventas a nivel nacional, porque había vendedores a nivel nacional. Se fabricaban calendarios, agendas y cosas publicitarias. Entonces yo tenía acceso a toda la información, y fue como empecé a desarrollarme de ahí, de esa manera, ¿no? Oye, me voy a salir un poquito del trabajo, pasándolo después de lo de fútbol. Platícame un poco, ¿quiénes fueron tus mejores amigos en la adolescencia? Bueno, mira, hay muchos, pero mira, yo mantengo muy buen recuerdo. Tu tío Raúl Vázquez, un gran amigo, que primero fue mi amigo. Después, mejor amigo que mejor cuñado. Después fue mi cuñado, que se enojó cuando estuve con su hermana, que actualmente es mi esposa, y tenemos 46 años de casados, porque decía que siempre había que respetar a las hermanas. Yo no tenía hermanas, pero Pues se hubiera bueno, metido con tu hermano. Pero entonces... y mi tío Raúl, ¿y quién más? Fue Raúl, mi gran compadre, hermano también, Rafael Vázquez Batres, que le decíamos el Sague o Saguiño. Todo con él. Él era un grandísimo amigo. Se murieron ambos, y sobre todo a Rafael lo sentí mucho, porque a él sí lo pude acompañar, aunque me avisaron unos días después. Y con tu tío Raúl no lo pude acompañar cuando partió de esta vida, porque fue en la etapa del COVID y yo apenas iba saliendo de esto, ¿verdad? Pero también mantengo, y también mi compadre David Cano, también muy buen amigo, y puedo enumerar, pues tengo... Sí. Pero no muchos, pero sí contados, ¿verdad? Oye, grandes amigos que ya partieron. Es en la parte de los amigos, ¿no? Sí. Pero luego, nada más platícame un poquito. ¿Cómo conoces a mi mamá y cómo llegan a casarse? ¿Cómo fue todo eso? Pues porque resulta que vivíamos en la misma colonia, a unas 2 calles de distancia. ¿Era hermana de tu mejor amigo? Era hermana de Raúl, y luego andábamos pues, para arriba y para abajo, Raúl y otros amigos, pues éramos los primeros que ahí estábamos trabajando, ya teníamos cada quien su carro, ya nos empezaba a ir bien en la vida, y andábamos con una muchacha, que con alguna señora, y para acá y para allá, y cuando voy viendo digo, bueno, ¿qué ando buscando tan lejos? Y aquí está el pan, ¿verdad? Y afortunadamente me costó mucho trabajo. ¿No se dejó tan fácil mi mamá o qué? No, porque había el antecedente de que... ¿De que eras canijo con...? De que, pues, que andábamos, porque luego platicábamos, uno de joven no piensa cuando habla las cosas, y empieza uno a vanagloriarse y decir, no, pues ahora yo tengo una, ahora yo tengo otra, y cosas por el estilo. Pero bueno, afortunadamente, mira, tenemos 46 años, ya vamos a cumplir 47 años de casados, con subes y bajas, pero gracias a Dios, ahí estamos, ¿verdad? Con 3 hijos. Con 3 hijos que me ha permitido este trabajo. Yo siempre he trabajado en el ramo de las artes gráficas. Nunca trabajé en otro ramo, y ya llevo 51 años trabajando en esto. Oye, y platicabas ahorita de lo de Miguel Galas,
¿te acuerdas cuánto fue tu primer sueldo? Bueno, pues mi sueldo, bueno, fue cuando entré a trabajar como auxiliar de contabilidad. Ay, hijo, creo que en aquel tiempo eran como unos 60 pesos, creo. La otra vez vi unos papeles del Seguro Social, pero creo que entré en 1953, en mayo. Oye. 1973, perdón. 73, en mayo, ¿verdad? Por eso te digo, ya tengo 51 años trabajando en esto. Oye, y fíjate, me dices que entraste en contabilidad. Ya me voy a empezar a enfocar un poquito más en la parte del trabajo. Entraste en contabilidad, ¿y cómo descubriste que lo tuyo era las ventas? Pues porque resulta que yo entré como asistente del área de ventas y me doy cuenta que los vendedores, todos, yo llevaba los controles de ventas de todos ellos y yo veía cómo ingresaban el porcentaje que les pagaban. En aquel tiempo les pagaban 10 y hasta 15%. ¿De comisión? De comisión. Entonces ya te imaginarás lo que ganaba la empresa, ¿no? Sí, sí. Y entonces ellos nada más lo único que llegaban, lograban su pedido, su anticipo, lo ingresaban, dejaban ahí, me entregaban a mí esos pedidos, yo les hacía todos los reportes, yo hacía todos los reportes de ventas. O sea, tú generabas las comisiones de lo que le tocaba a cada vendedor. Yo les generaba, ya nada más se la pasaba al director de ventas para que autorizara su pago de ellos. Y yo veía cómo yo veía cómo ganaban dinero. Y entonces yo trabajaba ya de lunes a viernes, pero cada que había cierre de mes, yo me iba tempranito, yo llegaba allá a Miguel Galas, aunque no trabajaba, yo llegaba ya a las 7:30 de la mañana, y yo me ponía a elaborar todos los reportes, porque ya de lunes o martes yo tenía que presentar esa información. Y entonces en una ocasión, señor Ramón Lavín Galas, uno de los socios de la empresa, me ve trabajando ahí y me decía Eduardito siempre, ¿qué pasó, Eduardito? Buenos días, ¿qué haces? Porque él iba hacia el sanitario y me pasó por donde yo tenía mi oficina y me preguntó, ¿qué haces? Le digo, aquí apurándome a sacar esto. Y me dice, a ver, ¿cómo vamos a cerrar este mes? Y ya le enseñé y me dice, bueno, en ese momento ya se fue. Otra ocasión me vio y una ocasión que me dice, oye, y toda esta bola de huevones no vienen, ¿verdad? No se preocupan por su trabajo. Dice, yo veo que subes y bajas y andas en la planta cordón, ¿no? Sí, le digo, pues ando viendo que entreguemos a tiempo lo que tenemos. O sea, en cada departamento. Porque los pedidos porque allá había muchos, se vendían calendarios, agendas, se vendían valores también, cheques, se fabricaban los cheques. Y entonces había clientes de esa magnitud. Entonces, pues yo andaba siempre ahí. Y él en una ocasión que me dice, oye, dice, ¿no te gustaría meterte como vendedor? Dice, tú conoces todo, ¿por qué no te metes? Le digo, es que ¿sabe qué? Es que los vendedores nada más son comisionistas y yo necesito mi ingreso fijo. Dice, qué caray. Dice, déjame ver, yo voy a platicar con Panchito. Panchito era Francisco García López, que era el gerente y director de ventas. Entonces, en una ocasión que me dice mi jefe, Francisco García, que me dice, oiga, ya me dijo el señor Ramón, porque nos hablamos tú, a pesar de que era eso, me hablaba siempre, mi jefe me hablaba de usted, nunca. Y era mayor que yo, pero me hablaba de usted. Y me dice, oiga, ya me dijo el señor Ramón, que por qué no se mete de vendedor y que busque un sistema para que le paguemos. Y me dice, pero sí le gustaría. Le digo, pues sí, le doy, yo conozco a todos. Y entonces en ese momento pasa el tiempo y me dice, ya vi tal persona que puede, o sea, para que yo preparara una persona que se quedara en mi lugar. Y entonces ya me asignaron una persona, empezamos a ver eso, pero en ese lapso todos los clientes que llegaban a la empresa, todos los pedidos pasaban por mí. Y entonces a mí, recepción, las señoritas, necesariamente los clientes me los tenían que pasar a mí. No tenían que, ni a mi jefe se los entregaba. Entonces yo tenía la obligación de ir apoyando a cada vendedor que... para que también se ayudaran y se entusiasmaran, ¿verdad? Y entonces en una ocasión, ahí trabajaba también un señor.
El señor Salvador Valderas, Granados, muy buena persona, muy decente. Siempre me habló también de usted. Y entonces yo veía que vendía menos y yo le empecé a generar, yo le empezaba a dar a él más clientes. Okay. Y entonces cuando yo ya me iba a entrar como vendedor, comisionista, pues yo le dije, oiga, ¿sabe qué? Ya le pasé muchos clientes, pero ahora le voy a pasar estos, resérvemelos para mí. Aguántemelos, ok. Todavía no tengo asignado, porque ahí tenían asignado número de vendedor. Okay. Y a mí me tocó el 377, ¿verdad? Bien que te acuerdas. Y entonces ya me fue, y entonces cuando pasó todo eso, cuando ya me dijeron adelante, la empresa, le estoy muy agradecido a la empresa, porque durante un par de años me siguieron manteniendo mi sueldo y aparte mi comisión. Okay. Y entonces pues yo estaba muy contento con todos ellos, yo trabajaba muy bien y no faltaban pues siempre los vendedores que tenían más tiempo, que veían que yo los superaba en ventas, y pues me dicen, no, pues es que tú eres el consentido, a ti te dan todos los clientes, esto y lo otro. Claro. Y bueno, pues ¿Y cuando empiezas a vender, te vas de foráneo o no? Pero antes de eso, como yo sabía, como yo ya conocía toda la planta, yo decía, yo tenía la visión, yo conocía toda la empresa, y nada más había 2 personas que atendían bancos. El señor Ramón Lavín Galdas, él también, aparte de... Que era dueño y socio. Pero él también atendía clientes. Okay. Y había un vendedor, muy buena persona, señor Pedro Sánchez Navarro, que también atendía. Okay. Un banco nada más atendía. Creo que atendía Banca Serfín en aquel tiempo. Y entonces había todavía muchos clientes. Y entonces cuando yo empecé a tener el ingreso, me empecé a organizar. Y pues yo voy y empiezo a tocar puerta con los bancos. Okay. Y afortunadamente me abren las puertas los bancos. Ya, okay. 2 bancos, en aquel tiempo era multibanco mercantil, okay, y Banca Cremi, en aquel tiempo. Me abren las puertas. Que no, hoy día ya, o sea, no están, pero no los compró algún otro banco que ya esté ahorita. Ellos yo se los quité a la competencia, entonces con servicio, porque tenemos todo. Okay. Miguel Galas era líder en ese rango, ¿verdad? de valores. Y entonces eso me facilitaba, me abrían las puertas. Y ya después, cada semana, me llegaban los pedidos, pero como gotita, ¿verdad? Ya programado. Ya. Pero es más, pero luego resulta que como el señor Ramón, Galas Lavín, él salían primero su producción de él que lo de nosotros. Sí, pues por ser el dueño. Pues porque él era el dueño y le iba bastante bien. Y yo me acerco y que hablo con el gerente de producción de valores. Pero con él yo me llevaba muy bien, a pesar de que era un señor mayor. Okay. Nos hablábamos de tú y yo me llevaba muy bien con él. Y yo le decía, oye Memo, mis clientes necesitan, ya me están esto, que el otro. Si es que sabes que tengo que sacarlo del señor Ramón. Y que le digo un día, digo, oye, vámonos a comer, ¿no? No puedo, pues el viernes. Pero yo ya había hecho un plan y que me acerco con Memo y que le digo, nos vamos a comer. Le digo, ¿sabes qué, Memo? Tú de todos modos te pagan lo mismo. Yo te voy a dar un porcentaje de todo. Y a lo mejor me vi mal, pero creo que no, porque es un negocio y todo se vale. Claro. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a dar un porcentaje, pero quiero que saca lo mío. Saca lo mío. Okay. Y me dice, Lalo, ¿en serio? Digo, claro. Digo, tú nada más dame mi reporte para que yo le ingrese a contabilidad para que me paguen. Y me dice, órale. Pero tenía duda él. Claro. Y me dice, pero entre nos. Digo, a mí me interesa el negocio. Así que se va en mi trabajo. Claro. Y ya, pues yo me encargaba de quedar muy bien. A mí, estos clientes de bancos era lo que más me dejaba de dinero, de ingresos. ¿Les imprimían los cheques? Les imprimían los cheques. En aquel tiempo había diferente, el cheque de bolsillo, el cheque voucher, el cheque de 3 en hoja que venían las... Okay, sí. O sea, todos ese tipo de valores, todos se les imprimían. Y bueno, pues resulta que
ya cada 8 días me entregaba Memo mi reporte. Salía mi pago y en automático, vámonos a comer, y ahí va, y ahí va, y ahí va. Y entonces él feliz, aunque lo regañaban, pero feliz conmigo. Porque claro. Él sí, no, por otro lado no le daba nada. Pero hubo un tiempo en el que dejas eso y sales a vender, ¿no? A Oaxaca, Chiapas. Y entonces, después de eso voy para allá. Como ya que iba caminando como iba caminando bien todas mis cosas, pues ya yo no tenía necesidad de viajar, pero había muchos vendedores que viajaban, les daban zonas foráneas. Pero entonces a mí, yo tenía ganas de conocer Oaxaca, Chiapas, y porque pues, se hablaba mucho de su cultura y todo eso. Y entonces en una ocasión, un vendedor de Chiapas dejó de ir, y yo le dije a mi jefe que por qué no me daba la ruta. Y me dice, pero ¿en serio? Sí, digo, además, nada más enero, febrero, y luego van como en junio, porque así van el vendedor anterior. 2 veces al año. Y pues ahí me tienes, que me voy a la aventura, que me voy a vender afuera. Y me encantó la ciudad, Oaxaca, haz de cuenta que retrocedía 50, 60 años atrás de ver todo eso, ¿no? Sí. Una maravilla, todo eso. Pero me empecé a... Y Oaxaca, y luego también llegabas hasta Tuxtla, ¿no? Hasta Chiapas. Luego ya después, sí, primero Oaxaca, luego ya después llegué a Tuxtla Gutiérrez. Oye, ¿y cómo era ese momento? Porque eso fue ¿hace cuántos años fue eso? Como 35 años. 40 años, 35, 40. Como 35 años. ¿Y cómo era la forma? Porque seguramente ha cambiado mucho la forma de vender de hoy en día, ¿no? O sea, desde que tú prospectabas, lo atendías, desde cómo mandabas información o tus pedidos de allá para la ciudad Distrito Federal antes. Sí. Bueno, mira, en aquel tiempo yo hacía unos pedidos y no nada más era pedidos, también hacía a la vez cobranza. Porque ya los calendarios y agendas se entregaban en el mes de septiembre, octubre, y cuando hubo en enero, febrero, entonces pasaba uno, hacía el nuevo pedido y ahí cobrabas. Entonces todo eso, te daban cheques, todo eso, se metía en una valija. Entonces yo iba a correos y se mandaba la valija llegaba a la empresa, y ahí iban los cheques, documentos, todo. O sea, no había ahora la ventaja de que transferencias, de que... Ahora es una maravilla, ahora ustedes están... El que no crece es porque no quiere, ¿eh? Claro. De verdad. Entonces, eran todas esas cosas, muy bonito. Y ahí fue donde yo vi que yo podía empezar a tener mi negocio. Entonces yo empecé, renté en Tuxtla Gutiérrez, yo renté una oficina. Una oficina que en aquel tiempo le puse Alba Publicidad. Sí, me acuerdo. Y entonces ahí empecé en una de las mejores, de los mejores, porque había pocos edificios ahí en Tuxtla Gutiérrez. Contraté vendedores y pues empecé a vender muy bien en toda la zona de lo que es Oaxaca, Chiapas. No chocaba en nada, todos los productos que yo vendía no chocaba en nada con Miguel Galas. Con Miguel Galas. Sí, eran productos aparte. O sea, yo seguía siendo leal a Miguel Galas en eso. Claro. Pero después en ese lapso, en ese tiempo, hacen cambio de dirección de ventas. Llega otra persona que no sabía nada de ventas, que era un contador. Y él quiso cambiar todo. Pero entonces a mí me quiso empezar ¿por qué? No sé, a lo mejor porque yo ganaba bien, a lo mejor, no sé, pero yo le fui muy leal a Francisco García, a mí me dio coraje porque el otro no conocía nada, era muy buen vendedor, auditor, pero realmente no conocía nada de ventas. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa y ya nos vamos a la otra etapa, ¿no? A la segunda etapa, Órale. La segunda y última etapa, ¿no? Es que ya me hiciste recordar. No, qué bueno, muchas gracias. Ya me encarreré. Muchas gracias.